Un aplauso por favor, bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer capítulo de nuestro podcast Criando Hijos Intensos. Fue creado este podcast para poder acompañar a todas las familias, partiendo desde nosotras, claro, lo que significa tener 2 hijos altamente intensos. Yo tengo un hijo altamente intenso, además soy fundadora de Conectamos Más y estamos haciendo algunos proyectos juntas y queremos también compartir con ustedes nuestra experiencia. Así es. Soy Daniela y me acompaña Alejandra, fundadora de Caprende. Juntas caminamos este proceso, lo vivimos y hoy queremos hacerlo junto a ustedes. Nuestra intención desde el alma y desde los conocimientos que juntas hemos adquirido es que podamos ser una comunidad y acompañarnos para que todos podamos entender, comprender qué significa ser madres de hijos fuera de la caja, altamente intensos. Bueno, les vamos a contar que este primer capítulo lo denominamos ¿qué significa tener un hijo con alta capacidad? Nuestra experiencia real como mamá la vamos a tratar de transmitir en este capítulo. Y voy a contar un poco mi historia. Dale, parte tú. Yo creo que esa pregunta, amiga, es súper importante para comenzar, porque de seguro hay muchas madres, padres que se están preguntando qué pasa con mi hijo. Algo le ocurre y no sé cómo abordarlo. Así que sería bueno que partiéramos por nuestra experiencia. Sí. Bueno, yo, la historia partió con mi hijo en kinder. Empezó a sentirse frustrado cuando iba al colegio y empezó con unos ataques como de rabia. Yo no podía entender porque decía no quiero ir. Empecé a averiguar un poco más y claro, pasó que lo que toca por currículum ver en kinder es ver los números del 1 al 20. Y yo tenía un hijo que aprendió a leer entre kinder, que aprendió a contar hasta el 1000 entre kinder. Entonces, cuando llega a ese escenario en que se sentía súper limitado, empezó a manifestar con ataques de rabia. Y creo que fue un proceso súper difícil. Yo empecé a buscar respuestas. No entendía cómo ayudarlo, hablaba en el colegio. Mi hijo nunca manifestó ningún comportamiento extraño en el colegio. Entonces, educativamente, me cuestionaron a mí si yo era la que estaba exagerando todo esto, porque nunca había visto nada extraño en él y además, académicamente, le iba excelente. Oye, amiga, ¿y eso a él le pasaba solo con el tema del colegio? O sea, cuando se tenía que enfrentar a ir a clase, ¿era que él tenía esta versión? Sí, le pasaba solo en el colegio, pero después, eso me di cuenta al principio, pero después me empecé a dar cuenta de otras cosas que no las había percibido. Yo pensaba que era solo el colegio, pero me di cuenta que en los cumpleaños él estaba jugando solo. No es que no jugara, era una persona que jugaba, pero siempre en su espacio. Muchos niños se integraban a jugar con él, después él no es que se arranque, pero prefiere hacerlo solo. Empecé a observarlo más detenidamente en todas las situaciones y me di cuenta que, claro, que socialmente le costaba. Bueno, y otra de las cosas que tenía es que tenía una memoria brillante. Con su papá comparte la pasión del fútbol y ha empezado a recordar resultados de partidos, de jugadores, los estadios. Empezó ahí a indagar en el mundo de la geografía. Entonces sabe las ciudades, sus capitales y las banderas. Y empezó así como un mundo a abrirse en kinder. O sea, él en kinder empezó a mostrar que tenía como gustos profundos por algo. Cuando quería algo, no solo lo sabía de manera superficial, sino que profundizaba a todo. Así que ese fue nuestro primer inicio y cómo empezaron estas alertas. Empezaste fue como las dificultades que empezaste a enfrentar y lo que te llevó a preguntar qué le pasa a mi hijo. Eso. Ya, ¿Y tu amiga? Bueno, mi situación es distinta. Mi hijo, la verdad, desde pequeños, los dos,
pero entramos en este mundo de las altas capacidades con el más pequeño. Y sí hay algo que caracterizaba mucho de él, que siempre fue muy determinado, desde muy pequeño. O sea, cuando él comenzó a hablar, él, por ejemplo, no balbuceaba palabras como papá, mamá. O sea, él cuando empezó a hablar, hablaba directamente mamá, papá, cosas que no empezaron a llamar la atención. De conductas como muy de trastorno obsesivo compulsivo, para los que no saben lo que significa todo. Y no sé, si mi marido lo estaba haciendo dormir y había una luz encendida, él no podía estar tranquilo si esa luz no se apagaba. Y conductas de ese tipo fueron las primeras alertas que nos hicieron tener algo de nuestro hijo, y que al nacer, cuando nuestro hijo nació hipotónico, es decir, sin sensibilidad muscular. Él era un trapito. Fue lo primero que empezamos a consultar, cosas que nos llamaban la atención de su desarrollo. Después, con el tiempo, él ingresó al colegio y era un niño que cuando algo le motivaba, trabajaba muy bien, pero si no, la verdad es que él se desconcentraba, no terminaba las tareas. Entonces lo llevamos al neurólogo. Yo, como profe, también encontraba, de repente tenía que entrar a sus clases como reemplazo y veía que de verdad él no estaba conectado como el resto de los niños en clase. Consultamos al neurólogo, hicimos todo el proceso para saber qué era lo que pasaba en su cerebro a la hora de aprender, y nos dimos cuenta que fue diagnosticado con déficit atencional e hiperactividad, es decir, que tenía un problema con el foco de atención y que además él requería de movimiento extremo a diferencia del resto de los niños. Comenzamos el tratamiento por déficit atencional, y cuando empezamos este proceso seguíamos con algunos problemas, sobre todo desde la emoción. Era súper intenso. O sea, él cuando se enojaba mucho, o cuando estaba feliz, estaba muy eufórico de felicidad. Pero lo principal fue que empezó a aprender al igual que el tuyo. O sea, a leer aprendió solo. Era súper determinado en que no, es que yo lo estoy haciendo así. Y todos le decíamos, no, es que de esta otra forma. No había quien lo sacara de esa rigidez mental. ¿Y qué fue lo que más nos afectó de él, que nos hizo seguir consultando con profesionales? Fue que él empezó a ser muy intenso emocionalmente, pero muy autocrítico, en donde él, cuando tenía mucha pena o tenía situaciones emocionales complejas, se cuestionaba si él había venido al mundo a sufrir. Existe la posibilidad de que Dios lo pudiese venir a buscar para que se lo llevara. Entonces, esas preguntas que él se generaba, a nosotros como papás nos hicieron alerta. Oye, te escucho, yo empiezo a recordar hartas cosas más de mi hijo, como que nosotros siempre hablamos y siempre siguen apareciendo como estos detalles que empezaste. Claro, yo no hablé del inicio de mi hijo cuando era pequeño, pero él también tenía esa característica que yo dije, hoy me tocó súper fácil ser mamá. Yo le decía, hijo, no abres esa puerta, ok, y no abría la puerta. Hijo, los juguetes no se meten a la boca, ok, nunca se metía juguetes a la boca. Yo decía, uy, qué fácil enseñarles si deben... Porque lo comprenden fácil y ellos son como muy de autorregulados. Claro, que el mío, a diferencia del tuyo, no, porque a él no le hacía sentido. La verdad. Sí, es verdad eso. Por eso es súper importante los hitos en el neurodesarrollo desde el nacimiento. Por eso los compartimos con ustedes, porque así también ustedes pueden buscar algún símil de lo que les pueda estar ocurriendo. Las canciones. Mi hijo se sabía la cuncuna amarilla al revés y al derecho con 4 años. Y lo más probable es que no solo se la supiera, sino que comprendía de qué se trataba la canción. De qué se trataba. El himno de Chile, obviamente completo. Bueno, y ahí viene toda su pasión del fútbol. Los himnos del Estado. Bueno, así fue que nosotros llegamos, yo creo que tú igual, al mundo de las altas capacidades, porque lo que hicimos fue consultar con profesionales y llegamos. Mi marido fue, en mi caso, que empezó a indagar en internet y llegó a la Fundación Altas Capacidades de Chile. Oye, amiga, pero eso, debo decir que no fue fácil llegar ahí. Yo creo que las dos llegamos en un momento que después de una búsqueda incansable. Yo pensé que era imposible encontrar profesionales
realmente que pudieran entenderme. Fui súper cuestionada y enjuiciada porque yo no conocía lo que era la alta capacidad y mucha gente piensa, ay, estás exagerando porque eres su mamá. Claro, porque tu hijo es súper dotado y lo ven desde el punto de vista desde lo que ya tiene y no necesita. No. Y no es así. Contemos un poco qué es la alta capacidad. Ya, me parece súper. Pero antes no quería dejar de reconocer a que nosotros llegamos al mundo de las altas capacidades por nuestra amada Teo, nuestra terapeuta ocupacional de nuestro hijo, que ella nos entró en este mundo. Oye, ¿han averiguado qué se trata esto? Y así fue que llegamos. Ahora, para poder entender, cuando entramos al mundo dijimos, bueno, yo profe, igual he tenido hartos estudios de neurociencia, pero aún así no sabía lo que eran las altas capacidades. Y ahora vamos a definir un poco qué son y qué entendemos por altas capacidades. Primero, son cerebros que, al igual que todas las otras neurodivergencias, déficit atencional, con o sin hiperactividad, o chicos del espectro autista, o algunas dificultades del neurodesarrollo, no son una enfermedad, ¿ya? Lo primero que hay que aclarar es una manera que tiene el cerebro de percibir y de responder frente a estímulos y el entorno de manera distinta. Espera. Lo que la gente imagina cuando uno dice que es alta capacidad es que el niño tiene buenas notas, que es el mejor del curso, que puede hacer de todo fácilmente, y no es así. No, pues eso no es alta capacidad. Es una forma no implica distinta de procesar el mundo. Justamente. Es más rápida, más profunda, más intensa y, como tú lo explicas, es la forma en que su cerebro procesa toda la información. Exactamente. Entonces, como es un cerebro que procesa la información de manera distinta, una de las características, por ejemplo, es que son intensamente emocionales. Como son hipersensibles, entonces todo lo que les llega del entorno se conecta de manera mucho más intensa. Esa es la primera característica. Por ende, lo que yo hablaba un poco de las características de mi hijo, que cuando tenía rabia, era mucha rabia, mucha felicidad, y podía pasar a veces de una emoción a otra de manera muy rápida, era una de las características. Ojo, lo que estamos mencionando ahora son características, no significa que sean únicas, exactamente. Hay muchos niños que también manifiestan estas características, por eso queremos hablar más allá de esto, pero es una de las características especiales, esta alta sensibilidad. Y otra característica, oye, esa a mí brutal, es a todos. El sentido de la justicia. Yo siempre digo que mi hijo va a estudiar Derecho porque él sí puede defender a todo el mundo o defender lo indefendible, y solo a él le hace sentido. Ese es el sentido, el tuyo seguro. Hoy sí, aparte que se sabe las reglas de la FIFA del fútbol, entonces sabes cómo son ver una injusticia en un partido de fútbol. O sea, ese árbitro debería estar eliminado del mundo del fútbol porque no se sabe la regla y no sabe aplicarla. No. En el aula de clases también. Exacto, ese es el mayor problema, porque a mí me pasa a veces con el mío, que si considera que alguien, ya sea un compañero, un par, o quizás un adulto, un profesor, según su sentido de valores o de reacciones no son adecuados, él va y lo va a increpar. Entonces muchas veces eso le genera muchos conflictos de respetar normas, de obediencia, y es un poco complejo, la verdad. Sí. Y bueno, hay hartas características más, pero no nos quedemos solo en esas. Es súper importante mencionar que la alta capacidad muchas veces puede venir acompañado de otra neurodivergencia. Y ahí nos enfocamos en un mundo totalmente distinto, que es el caso que vivimos con Alejandra, con nuestros hijos, pero hoy nos queremos quedar solamente una introducción de lo que es la alta capacidad, este potencial que tiene el cerebro de procesar mucho más rápido la información, en lo que algunas personas necesitan 10 clases, 8 clases para entender el concepto, ellos en una o en 2 clases ya lo tienen claro.
Y eso es, mira, sé que es súper importante lo que acabas de decir, porque a mí me gusta más definir las altas capacidades, o no definir, sino que se entienda a que ellos tienen un potencial completamente tremendo. Ellos tienen un alto potencial cognitivo o desde distintas áreas. Porque cuando uno entiende la alta capacidad, como que lo comprende como que es algo que ya tiene y no requiere apoyo. Y no es así, todo lo contrario. Entonces, a lo mejor como para ordenar qué son las altas capacidades, vamos a ir con un listado que yo me hice, así súper matea, de, primero, un sentido de la justicia tremendo. Tienen un aprendizaje exponencial, es decir, como tienen este potencial gigante para poder procesar la información, aprenden muy rápido. Son intensos emocionalmente. Rechazan el aprendizaje por repetición, porque sienten que si ya lo aprendieron, porque tienen que seguir en lo mismo. Son de autoaprendizaje y todo lo que aquello les haga sentido, lo van a aprender y les va a motivar a hacerlo. Si no les hace sentido, entonces la verdad es que les genera conflicto. Y de ahí viene que no todos los niños con altas capacidades siempre tienen buenos resultados académicos. Después son súper autoexigentes. O sea, cuando ellos cometen un error, se autoflagelan así a nivel Dios. Es que yo no soy, no sirvo, genero problemas. Y eso es muy complejo para uno como padre escucharlo o cómo de la mejor forma abordarlos. Tienen un vocabulario súper amplio y lo utilizan de manera súper adecuada. Entonces que a veces uno dice, estoy hablando con un viejo chico. Y no, es que estás hablando con un niño que tiene un procesamiento de la información y conexión con su vocabulario de manera completamente brillante. Y aprendizaje profundo, como le pasó a tu hijo, sí, cuando quería saber del fútbol o cuando quería saber de la geografía, algo que les motiva y les llama la atención, van a aprenderlo de manera profunda, es decir, pueden ser hasta expertos en el tema. Y generalmente, como tienen esta memoria súper potente, este tema profundo les hace recordar no solo lo que les interesa, sino cualquier instante de su vida queda marcado para siempre y te van a recordar. Y hace 2 años, lo que tú hiciste ese día, ¿qué? Es que tienen una memoria de elefante, sí, sobre todo cuando lo que tienen que recordar está vinculado a su emoción, ellos no lo van a olvidar. O sea, yo siempre les digo a los míos, ustedes sin perdón ni olvido, porque de verdad ellos no te lo van a cobrar. Y eso es como súper importante que uno lo sepa, que la intención o la forma de nuestros niños o los niños que tienen altas capacidades no es con la intención de generarte el problema, sino que mejor tomarlo de que ellos son diferentes. Somos todos diferentes. Todos somos diferentes. Bueno, avanzamos un poquito de ¿qué sucedió? Bueno, cuando encontramos a la Fundación Abrazando el Talento, me enviaron un listado de dónde podía acudir para poder obtener orientación, para poder hacer el diagnóstico. Pero tengo que ser honesta, en esa época realmente para mí no era accesible económicamente. Viajar a Santiago era complejo, los pasajes, digamos, desde donde estamos, nosotros estamos en Iquique, no son muy económicos, y en ese instante yo no tenía la opción de realizar este proceso en otra ciudad. Entonces empecé a buscar acá, en la ciudad, y encontré, que luego vamos a hablar de ella, pero encontré una psicóloga que me supo guiar, creo que fue maravillosa. Llegada del cielo. Llegada del cielo. María Elena, después vamos a hablar un poco más de ella. Con ella empecé a entender lo que le pasaba a mi hijo. Empecé a ver cosas como los hiperfocos que hacía, que yo no entendía, que pueden... Que son procesos que uno dice, pucha, pero ¿por qué hiciste eso? Y porque está tan concentrado en lo que hace que olvida todo lo que su cuerpo necesita, por ejemplo. Entonces hay cosas que se viven que uno piensa que es como de mal, que lo educaste mal, claro. Que no, por ejemplo, el hecho de saludar también. Fue un tema que hemos trabajado. Porque, bueno, yo creo que aquí es importante recordar que en nuestros casos
nuestros hijos tienen doble excepcionalidad. ¿Y qué significa que tengan doble excepcionalidad? Que tienen 2 neurodivergencias en funcionamiento en su cerebro. Es decir, en tu caso tiene TEA nivel 1, más alta capacidad. más alta capacidad. Y en el mío tiene déficit atencional con hiperactividad más alta capacidad. Bueno, sí. Y de hecho ahí hicimos las 2 evaluaciones para determinar su alta capacidad, y además con una terapeuta ocupacional evaluamos el TEA y las cosas anecdóticas que tengo que pasar, porque no fue directo este proceso a una sola especialista, pero cada vez que entraba una especialista y veía a mi hijo, me decía, no, si está errado ese diagnóstico, no puede ser, se ve un niño normal. Después de 3 sesiones me decían, sí, puede ser, es verdad, porque él lo que demuestra habitualmente es un niño normal. El problema, como tú dices, es cuando se enfrenta a situaciones donde tiene que mostrar sus emociones, cuando se enfrenta a hechos injustos, cuando ahí es donde no tiene un problema de aprendizaje, en el caso del mío. Muchas veces es porque no quiere nomás, pero no ese es el tema, es el tema emocional. Yo creo que tener los hijos que tenemos, que son una bendición, que los amamos profundamente, yo no pongo en duda el amor que cualquiera del padre o la madre le tiene a sus hijos, pero si estamos en este podcast, es porque todos pasamos por situaciones muy complicadas y que a veces no sabemos cómo abordarlo y que también nos equivocamos. Y también por nuestra parte viene todo el sentimiento de culpa, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, lo estoy ayudando de la mejor forma. Entonces compartir con ustedes el proceso que nosotras hemos caminado es la intención de poder ayudarles desde nuestra experiencia para que puedan identificar o puedan decir, esto me pasa a mí, sí, voy a hacer eso, porque efectivamente no solo el desafío en la crianza, sino que en la compañía para darle las mejores oportunidades es también la situación económica. Todos sabemos que hoy las terapias no son costosas, son súper necesarias, no digo que no lo sean, todo lo contrario, es más, no necesarias, fundamentales, por lo menos en la experiencia que yo he tenido, pero sí, pues viene este otro de la mano que son las lucas, entonces, y sobreterapiar también no es adecuado, encontrar a los profesionales adecuados también es otro tema, entonces, claramente, ser madres de hijos intensos es un desafío. Un desafío. Y hoy necesito agregar esto, que para mí fue una de las cosas más que me ayudaron a poder entender a mi hijo cuando me explicaron un poquito de las altas capacidades. Sí. Pero que estos niños tienen como 3 edades o tienes 3 distintos hijos en uno. Entonces tenemos este hijo que va acorde a su crecimiento, su edad física, ¿cierto? En mi caso, mi hijo tiene 7 años, pero tiene una edad cognitiva superior, acorde como 2 a 3 años más. Entonces, de verdad que cuando estás con él te sientes hablando como con un viejo chico, no solo por su forma de expresarse, sino por lo que sabe, por cómo te cuestiona las cosas. Y además, cuando ellos están enfrentados a situación emocional, son 2 a 3 años más pequeños. Por lo tanto, imagínate ese hijo que tiene 5 años, que está en esta encrucijada en el aprendizaje y todo, y se ve frustrado. Tú tienes casi a un bebé que tienes que contener, porque vendría a ser un niño de 2 años. Y lo que más busca es el refugio materno muchas veces, o paterno, pero que sea acogido como un bebé. O sea, de verdad, qué buen tema me sacaste, porque al final no fui nada tan aplicada, porque dentro de las características me faltó justamente eso, que tiene que ver con la asincronía. Y es justamente que uno tiene 3 hijos en uno, es decir, tiene un desarrollo cognitivo elevado que no está en sincronía con su desarrollo socioemocional, cómo me desenvuelvo con el resto y conmigo mismo, y a veces tampoco va en directo desarrollo
en sincronía con su desarrollo psicomotor, físico. Entonces, en el fondo, uno tiene a 3 niños en uno, y eso generalmente genera, ese es como yo creo que el principal conflicto. Oye, y a mí lo que me sirvió mucho de esto es que yo también tuve que generar 3 personalidades de mamá. La mamá que habla de temas importantes con el niño grande, la mamá que lo lleva a su doctora, a su control, que está pendiente de su alimentación, y esta mamá que pasa a ser como una mamá de un bebé, que tienes que volver a esa parte de tu vida, del afecto manifiesto, del abrazo, porque ellos lo necesitan. Entonces, como si queremos aconsejarle algo, vean estos temas con ellos, dense cuenta. Es súper difícil, a veces uno no es consciente de esto, pero decirles que no están solos, no estás sola. Este podcast es un espacio para ti, para que sepas desde la experiencia un poco lo que hemos vivido, tratar de transmitirle lo que hemos vivido y decirlo con honestidad. No es fácil. No ha sido fácil ni hasta el día de hoy, pero se puede ir avanzando poco a poco. O sea, ese es justamente nuestro objetivo. No solo que sea un espacio para ustedes, sino que también es un espacio para nosotros, de poder compartir estas vivencias y poder decirles que por el proceso que nosotros hemos estado a lo mejor un paso más adelante, decirles que, a ver, todo poco a poco va encontrando la solución. Todo de alguna u otra manera se va arreglando en el camino. Lo importante es generar comunidad, y es lo que queremos hacer nosotras, justamente, poder acompañarlos en este desafío de ser padres y madres de hijos intensos. Bueno, y si este episodio resonó contigo, le pedimos que lo compartan. Yo creo que hoy día compartir la información es súper importante, que un poco vamos a ir dando luz en cada capítulo de más cosas que puedan utilizar, que les puedan servir, porque quizás alguien más ha estado viviendo lo mismo que nosotras. O sea, la verdad yo creo que este tema puede dar para rato, y a mí mejor cállenme porque si no, no paro de hablar. Pero por eso es que vamos a seguir haciendo capítulos, vamos a seguir compartiendo con ustedes temas mucho más específicos, porque de verdad podemos estar mucho tiempo aquí. Llegó el momento de cortarlo para que también puedan seguir siguiéndonos. Oye, pero contarles que vamos a dejar a aquellos seguidores que lo quieran, que nos envíen un mensaje, vamos a dejar una guía gratuita para que hagan un checklist con sus hijos. Ojo, que eso no es identificación, pero sí es como una guía como de primera instancia para poder decir, a ver, porque todo esto que hablamos puede ser que a lo mejor se confundan más, pero con esta guía, con este check, ustedes pueden ir diciendo, esta característica yo la observo en mi hijo, esta no, esta sí, esta no, y los puede tener un mayor acercamiento hacia lo que son efectivamente las altas capacidades. Así que esto fue Criando Hijos Intensos por Conectamos Más y por Alejandra con Aprende. Así que los esperamos para que nos sigan en el segundo capítulo. Chao, nos vemos.